No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Peter, cuando no se va a tomar una cosa, no se pide. Hay que pensarlo antes. Bueno, allá tú. Pero si no te gusta, no me eches a mí la culpa de lo que te pueda pasar. ¿Qué demonios le pasa al gato? No lo sé, tía Polly. Nunca he visto nada igual. ¿Por qué va hecho una fiera? Los gatos siempre se ponen así cuando lo están pasando bien. Ah, sí, ¿eh? ¿Le has dado el aceite de ricino al gato? Mírame a los ojos. Oh, Granuja, ¿por qué has sido tan cruel con el pobre animal? lo he hecho porque me ha dado pena. Porque no tiene una tía. Que no tiene tía, sinvergüenza. ¿Y eso qué tiene que ver? Si tuviera tía, le habría obligado a tragárselo con la misma falta de compasión que a un ser humano. Tom, no hay que ser cruel con los animales. Lo que es cruel para un animal también lo es para una persona, tía Polly. Conocemos a Mark Twain por la literatura. Es uno de los padres de la literatura estadounidense, así considerado, pero también creador de grandes personajes, como acabamos de escuchar, por ejemplo, ¿no? Un fragmento de la película del año 1938, donde se adaptaba casi por primera vez esa novela de Tom Sawyer, uno de los grandes personajes entrañables que muestra entre líneas muchos de los pensamientos que tenía el propio Mark Twain. A él vamos a dedicar el cronovisor en esta semana para intentar descubrir no solamente un gran literato, un gran escritor, un gran pensador, un personaje también a contracorriente de muchos de los pensamientos que había en aquella época de finales y de comienzos del siglo XX, y desde luego todo un referente en la historia de la literatura y en la historia de la humanidad. Pero él será solo uno de los muchos temas a los que vamos a dedicar este nuevo programa de Ser Historia. Bienvenidos a Ser Historia. Mark Twain va a ser el protagonista del cronovisor junto con Jesús Callejo, esos pensamientos en ocasiones más divertidos y más mordaces que él lanzaba en su literatura. Hablaremos también de la historia de España, pero desde el punto de vista del mar. Hay que pensar que la península ibérica, España y Portugal, están rodeados por el mar, y este espacio ha marcado muchos de los momentos de su historia. Tendremos en nuestra sección de discos con historia, o historia de la música, historia de los discos, una vez más a Miguel Lázaro con ese magistral trabajo de Queen del año 1975, A Night at the Opera. Y acabaremos con un tema no menos fascinante, la historia del espionaje en España, a través de un libro que acaba de ver la luz, en donde se ve una de esas guindas del pastel del trabajo de los agentes secretos en nuestro país. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más aquí, presto y dispuesto para navegar por las procelosas aguas del Mississippi. Sí, además vamos a hablar de literatura, vamos a hablar también de misterio, y vamos a hablar de uno de los grandes autores, ¿no?, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, que yo creo que todos, ¿no?, hemos leído en algún momento, de niños y también de mayores, obras como Tom Sawyer, ¿no?, y que nos han marcado un poco, sobre todo el reflejo que hace de ese Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Mark Twain. Sí.
Sin ninguna duda, Mark Twain. Bueno, para mí es uno de mis escritores favoritos, es cierto. Pero no solo para mí, para muchísima gente. De hecho, él está considerado como el padre de la literatura estadounidense, ni más ni menos. Ten en cuenta que Estados Unidos es un país muy reciente, no tiene demasiada historia, y que aparezca un escritor, un novelista de estas características, pues es lo que le hizo decir a William Faulkner que estamos ante el padre de esa literatura norteamericana, que antes no había una literatura como tal. Es verdad que hubo otro tipo de escritores, pero él le da como una carta de naturaleza, como un prestigio, porque lo bueno de que tiene Mark Twain es que prácticamente tocó todos los palillos dentro de la literatura, menos la poesía, que bueno, la tocó muy poco, pero él hizo novelas, hizo relatos, hizo libros de viaje, ensayos, en fin, se inmiscuyó prácticamente en todo tipo de géneros y lo hizo bien, además. Y lo hizo bien porque utilizaba un estilo pues muy cáustico, ya sabes que tenía un humor muy satírico, a veces muy guasón, eso también le granjeó enemistades, se metió con muchos contemporáneos suyos, ¿no? También escritores que consideraba que no escribían tan bien como él. Hizo mucha crítica social, no olvidemos que él fue muy antiesclavista y antirracista, en una época en que Estados Unidos era muy racista y muy esclavista. Entonces, que alguien fuera contracorriente, pues tampoco le granjeó mucha fama. Mucha fama la tuvo, tanto en un sitio como otro, pero sí que generó muchos enemigos, pero también muchas amistades incondicionales. De hecho, él viajó prácticamente por todo el mundo, está considerado un auténtico viajero. Así como otros escritores norteamericanos no salieron de su continente, este hombre viajó por todos los lugares y por muchos lugares de Europa, sobre todo, no por España, pero por muchos lugares de Europa. Y luego, al ser un defensor de esos derechos civiles, al adelantarse tanto a su tiempo, pues es lo que hace que su literatura siga muy fresca. De hecho, también se adelantó un poco a la literatura de ciencia ficción, a la ucronía. Recuerda un yanqui en la corte del rey Arturo, que él escribió. Eso era un tipo de literatura muy anómala en la época que él escribe. Estamos hablando de ese final del siglo XIX y principios del siglo XX. Así que por todas estas circunstancias, por todos los berenjenales en los que se metió, por todo lo que escribió, pues desde luego Mark Twain se merece, vamos, un homenaje, porque sí que creó un hito histórico, literario, y sobre todo, pues muy concienciado con la obra social y la literatura de su época. Por eso él utilizaba también un lenguaje muy coloquial. Un lenguaje muy coloquial que, por cierto, le intentan censurar ahora, ¿no? Porque, claro, el lenguaje coloquial que usaba en aquella época ahora parece que no es políticamente correcto, y no sé si sabes que ha habido una campaña de anular o censurar las aventuras de Tom Sawyer o la secuela de las aventuras de Huckleberry Finn, porque utiliza términos que consideran a día de hoy que es despectivo. Una vez más, ese presentismo donde han puesto en el punto de mira ni más ni menos que a nuestro Mark Twain. Bueno, la ignorancia es atrevida, ¿no? Y desde luego ese descontextualizar esas obras, bueno, pues a él se le hubieran puesto los pelos de punta, ¿no? Un personaje muy abierto y al mismo tiempo muy oculto, ¿no? En el sentido de que su verdadero nombre no era Mark Twain, era un seudónimo, era Samuel Langorny Clemens, que es el nombre real, ¿no? de Mark Twain, y que ha pasado a la historia pues como uno de esos referentes de la literatura, no solamente en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión para viajar al pasado? Mira, la fecha es el 4 de octubre de 1862. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, imagino que ese joven que hay delante de nosotros, riéndose a mandíbula batiente, pasando las páginas de un periódico, es nuestro querido Mark Twain, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha hecho? Antes comentabas que era muy bromista y yo creo que ha protagonizado una de esas bromas que tanto le caracterizaron, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que esto indica muy bien el carácter y la personalidad de Sam, ¿no? Antes de que empezara a adoptar el seudónimo de Mark Twain, que luego te comentaré un poco de dónde viene ese nombre. Sí, este día es cuando sale en el periódico local de Virginia City, en Nevada. Él estaba allí en Nevada, en la fiebre del oro, buscando oro, como no, también se había metido en estos berenjenales. Y en este periódico local, el Territorial Enterprise, como así se llama, acaba de salir la noticia, publicada por él,
pero en este caso todavía publicada como Samuel, ¿no? Todavía Mark Twain le queda un poquito. Y un poco se ríe de las circunstancias que estaban ocurriendo en aquella época. Él está, ya digo, un poco de minero en esta zona de Nevada. Y por entonces empezó a correr mucho el rumor de que aparecían gigantes petrificados, lo cual indicaba que hubo una civilización antiquísima, que fueron los que construían estos montículos funerarios. Y bueno, pues él, dando un poco rienda suelta a su sentido del humor, pues publicó este artículo titulado El gigante petrificado. Y además con una ilustración, ¿no? También que se hizo al uso. Pero claro, es que la ilustración y todo lo que conllevaba, para cualquiera que lo leyera con un cierto sentido crítico, se daba cuenta de que era una monumental broma, pero la gente se lo está creyendo, están comprando el periódico y dicen, un gigante petrificado, claro, un antecedente de los norteamericanos, que además tenían una gran estatura y que posiblemente fueron los constructores de estos montículos, o los Mound Builders, como se llamaban. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que este cuerpo humano gigante fosilizado había sido enterrado un siglo antes, según esta crónica, ¿no? Según esta noticia, en el sur de Granville Ford, en California. Y claro, se había encontrado de una forma muy peculiar, porque lo que llamaba la atención, además, es que tenía una pierna de madera, eso ya era bastante significativo, y que estaba apoyado en un lado de la roca, y es como que se había quedado fosilizado o petrificado por una explosión que no le dio tiempo a moverse. Pero claro, tenía la mano derecha apoyada en la nariz en un gesto con una especie de burla, cosa que para que la gente no se dio cuenta de esa circunstancia. Y todo indicaba, según la noticia, que la había recogido, dándole esa cierta credibilidad, con el realismo fantástico, que correspondía a un nativo norteamericano que había muerto debido a esta explosión prolongada a la intemperie, lo que provocó que también se generara esta petrificación, ¿no? Y de hecho no pudieron enterrarle porque como había quedado de esta guisa, de esta forma, ¿no? Pues había quedado soldado a la roca y por eso la gente iba en peregrinación a verle, en fin, a dejarle incluso unas flores, porque dicen, hombre, fíjate, tenemos aquí un antecedente gigantesco, lo cual aquellos que eran creyentes de la Biblia justificaban de que hubo gigantes en la antigüedad. Dicen, mira, ves, aquí tenemos gigantes. Claro, luego se demostró que era una monumental broma y eso, pues, por supuesto, no gustó a mucha gente, pero él se rió un poco de la credulidad de muchas personas, de muchos norteamericanos que estaban buscando como un linaje, ¿no? Un poco antiguo, que les diera una cierta credencial, un cierto pedigrí. Así que ahí está un poco estas circunstancias, ¿no? de sus peripecias, en este caso en Nevada, en plena fiebre del oro. Fíjate, esta historia a mí me recuerda a algo muy parecido que todavía sigue coleando y que yo lo vivo muy de cerca, ¿no? Como egiptólogo. Cada vez que publico en alguno de, bueno, tanto en el podcast Dentro de la Pirámide o en el canal de YouTube Dentro de la Pirámide, alguna cosa sobre el Éxodo, y soy crítico con esta historia, hay mucha gente que escribe diciendo que cómo es que no me he enterado de que en 2004 aparecieron los restos de varios carros y los restos de muchos de los objetos, ¿no? que demostraban, ¿no? el cruce, ¿no? del pueblo judío por el Mar Rojo hace miles de años siguiendo a Moisés, y ahí estaban los carros de los egipcios y tal y cual, ¿no? Bueno, pues esta historia que se sigue coleando y todo, era una excavación arqueológica que había llevado a cabo varias universidades, entre ellas la Universidad del Cairo, daban los nombres de profesores, de arqueólogos y tal. En realidad era una enorme broma, que había hecho una página de noticias cómicas pues muy parecida a la que hay en España con El Mundo Today. Esto fue en 2004 y esta página canadiense, bueno, pues la verdad es que claro, no lo hizo con ninguna mala intención, era una broma más de las que... Pero una agencia de noticias, que no voy a decir el nombre porque no recuerdo exactamente cuál era, la coló como si fuera una noticia de verdad y se sigue replicando en la actualidad. La Universidad del Cairo tuvo que hacer un comunicado diciendo que el arqueólogo es el doctor Mohamed no sé cuánto, ni se le conocía ni se le esperaba a la universidad, que ellos no tenían absolutamente nada que ver con ese proyecto y tal y cual. Y me recuerda un poco a la historia esta, ¿no? que nos acabas de contar, Jesús, de Mark Twain, y esa broma que publicó
público que estoy convencido de que muchísima gente lo tomaría como algo serio, ¿no? Y empezaría a correr la voz, ¿no? de esos gigantes, pues igual que sucede ahora, ¿no? Sí, totalmente. Por eso un poco lo he traído a colación, porque esto indica ese sentido crítico, ese sentido humorista. De hecho, se le considera pues, escritor, orador, humorista, viajero, en fin, hizo un poco de todo. Pero en esta primera etapa de su vida, porque él de hecho trabajó como impresor, como aprendiz de impresor, como cajista, como tipógrafo, eso fueron un poco sus primeros pinitos, y de hecho trabajó en el periódico de su hermano mayor, Orion, y ahí es donde empieza pues a darse cuenta, pues en fin, de todo el tinglado que hay alrededor de ese periodismo, de ese amarillismo que ya por entonces también surgía dentro del periodismo, y entonces bueno, pues él lo utilizó como una broma. Pero claro, si tú miras, y eso se lo recomiendo que lo hagan nuestros oyentes, que vayan un poco a la noticia esta que acabo de comentar, porque aparece el gráfico del gigante donde claramente con sus dos manos está haciendo un gesto de burla. Bueno, pues nadie se percató porque todo el mundo quería creer, ¿no?, que los gigantes petrificados estaban ahí. Bueno, esto es un dato más de las muchas circunstancias, de las peripecias, de las anécdotas que están alrededor de la vida de Mark Twain, que dentro de todos esos periplos él fue pues piloto de uno de los barcos del río Mississippi. Por entonces, en fin, este tipo de barcos a palas eran como muy habituales, y él trabajó pues dentro de ese barco. Y aquí se da una circunstancia muy llamativa en la personalidad de Mark Twain que es importante destacar, porque eran los elementos premonitorios que le acompañaron también en su vida. Él creía también en los fenómenos, vamos a llamarle, paranormales. De hecho, él estuvo inscrito en la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de aquella época, y estuvo inscrito en esta asociación como miembro por un dato muy significativo que te voy a relatar ahora, que ya te digo que indica un poco ese coqueteo que tuvo con lo paranormal, con el más allá. No olvidemos que él también fue maestro masón durante bastante tiempo en una logia de Missouri. Bueno, pues te cuento un poco. Él todavía era jovencillo, él trabajaba como aprendiz de piloto en un barco a vapor, se llamaba el Pennsylvania, este barco, y recorría el río Mississippi, y ahí trabajaba su hermano menor, Henry, como administrativo en ese mismo barco. Vale. Bueno, pues un buen día, él tiene un sueño, Mark Twain, tiene un sueño, pero un sueño muy vívido, ¿no? Un sueño que le hace despertarse con sudor frío. Él ve un ataúd metálico apoyado en dos sillas, y dentro de él encuentra a su hermano. Recuerda que cuando tiene este sueño su hermano estaba vivo. Bueno, esto le llama la atención porque ve que sobre su pecho había un ramillete de flores blancas y una rosa roja en medio de ese ramillete blanco. Bueno, se queda un poco turbado porque, ya digo, el sueño era más que un sueño, era un sueño muy, muy vívido. Y días más tarde, pues bueno, él se marcha del barco, tiene que hacer otro tipo de gestiones, y cuando regresa, él, cuando está en una de esas circunstancias también un poco anómalas, estaba en Greenville, en Mississippi, supo que el Pennsylvania, pero sin tener todavía la noticia, se había hundido porque había explotado cerca o enfrente de Memphis, y habían muerto 150 personas. Él va rápidamente allí, se da cuenta que su hermano no es uno de los muertos, pero está gravemente herido. De hecho, él está durante unos días con las quemaduras graves que había sufrido su hermano hasta que éste muere. Y claro, ya empieza a recordar ese sueño que había tenido un mes antes de la explosión del Pennsylvania. Empieza a recordar que se iba pareciendo mucho a lo que él había recordado en el sueño. Porque cuando se queda tiene un sueño ya tremendo, ¿no?, por el cansancio y sobre todo por el estrés, ¿no?, de ver a su hermano de esas circunstancias, él se queda dormido, y cuando despierta ve que ya está el cadáver de su hermano colocado en una habitación, y lo encuentra tal como lo había visto en su sueño. Lo encuentra totalmente tumbado, lo que es el ataúd, entre dos sillas. Pero faltaba un dato que él había soñado, faltaba lo de las flores, pero justo en ese momento, cuando está viendo el cadáver de su hermano en el ataúd colocado entre dos sillas, entra una señora mayor y deposita unas flores blancas y una rosa roja en el centro. Y entonces él dice, madre mía, esto es una premonición, yo lo tuve hace un mes, y eso le cambia un poco la perspectiva de la vida, y es cuando se inscribe como miembro en la Sociedad para la Investigación Psíquica. No fue el único caso que tuvo de premonición, no fue el único caso que tuvo con este tipo de experiencias con lo imposible, con lo anómalo, pero sí que nos da una idea de que por qué se hizo masón y por qué le interesaba mucho no solo lo ortodoxo, sino también lo heterodoxo. Por hacer novillos el viernes, a encalar la valla el sábado. No voy a poder, tía. ¿No hemos preparado la cal? ¿Qué te crees tú eso?
Te están esperando 3 cubos llenos hasta arriba para que te enteres. ¿Tengo que encalar toda la valla? Hasta el último centímetro. Y la quieres sin rayas, ¿verdad, tía Polly? Ni una sola raya. Les diré a los chicos que no puedes ir a nadar porque tienes que pintar la valla. Adiós, Tom. Oye, Jim, yo te llevo el agua si tú me ayudas a encalar. No puedo, señor Tom. La señorita Polly me ha dicho que me ocupe de mis asuntos. Si no, me retorcerá el cuello. Y yo no quiero morir como una gallina. Bah, ella no le retuerce el cuello a nadie. Solo pega en la cabeza con su dedal de costura. Así. Perdone, señor Tom. No quería hacerle daño. Jim, vamos a hacer una cosa. Si encalas un rato por mí, yo te enseño mi pie malo. ¿Quieres? ¡Despejen el río! ¡Soy el vapor Gran Missouri! Se dirige a San Luis desde Nueva Orleans. ¡Suelten amarras! ¡A pleno vapor! ¡Apártense! Yo me voy a nadar al río. Pero usted preferirá trabajar. ¿A qué llamas tú trabajar? ¿Eso no es trabajar? Lo único que sé es que le gusta a Tom Sawyer. Oiga, déjame encalar un rato. Escuchábamos un fragmento de la película Tom Sawyer del año 1938, una de las obras más conocidas del protagonista de nuestro cronovisor, Mark Twain, que no lo hemos dicho, nació en 1835 y falleció en 1910. Y antes, Jesús, estábamos hablando de algunos de esos aspectos casi proféticos, incluso su nacimiento, ¿no? Coincidió en 1835 con la aparición del cometa Halley, y él profetizó que moriría con el regreso, ¿no? del cometa, como así fue, 74 años después, en 1910. Es decir, su vida, la vida de Mark Twain, está repleta, ¿no? de esos aspectos más misteriosos, ¿no? Que le cautivaron desde muy pequeño. Sí, así es muy llamativo, por ese tipo de sensaciones psíquicas, de premoniciones que él tuvo a lo largo de su vida, y lo del cometa Halley le llamó mucho la atención, porque le interesaba mucho la ciencia y la tecnología. Ahora te contaré que él inventó 3 cosas distintas, ¿no? Con diferente éxito, pero fue también inventor, fue amigo de Nikola Tesla, de Edison, en fin, estaba muy interesado en la tecnología que había en su momento. De hecho, su casa es de las primeras que tiene energía eléctrica, ¿no? Lo cual ya era toda una novedad para que te des cuenta de lo aval la letra que era este hombre. Bueno, pues lo del cometa Halley le llamó la atención porque él, es verdad que nace ese 30 de noviembre de 1835 y en noviembre es cuando aparece el cometa Halley. Sabes que el cometa Halley tiene una periodicidad de unos 74 o 76 años y, claro, él vive lo suficiente para darse cuenta de que el cometa Halley va a pasar otra vez en 1910. Y entonces él, un año antes de su muerte, en 1909, dice algo muy significativo, ¿no? Lo dice y lo escribe. Dice: vine al mundo con el cometa Halley, vuelve de nuevo el próximo año y espero marcharme con él. Será la mayor desilusión de mi vida si no me voy con el cometa Halley. El Todopoderoso ha dicho sin duda: ahora están aquí estos 2 fenómenos inexplicables, vinieron juntos y juntos deben partir. ¡Ay! Lo espero con impaciencia. Eso decía este hombre, Mark Twain. Y efectivamente, cuando él muere, que muere en abril de 1910, es decir, a los 74 años, justo en abril, concreto, el 20 de abril, es cuando se produce el perihelio, es decir, el mayor acercamiento del cometa Halley, y es la primera vez que se fotografía el cometa Halley, por cierto. Entonces, qué curioso. De hecho, si no hubiera muerto en 1910, según él, se hubiera decepcionado, hubiera dicho, pero bueno, vaya mierda de vida. Porque él mismo se asociaba también como un fenómeno inexplicable, para que veas un poco también el ego que tenía Mark Twain. Era muy extraña, porque daba sopas con ondas a todos sus contemporáneos. Bueno, esto es otro dato muy significativo de su biografía, de su vida, y bueno, pues eso, marcada totalmente por circunstancias a veces grotescas, a veces anómalas, que llaman mucho la atención. De hecho, te cuento un poco como anécdota. Cuando él era periodista, pues les mandaban muchos artículos para que los publicara, incluso poesías. Entonces hay una anécdota cuando él dirigía una de estas revistas que recibe una poesía muy mala titulada ¿Por qué vivo? Y entonces Mark Twain se quedó muy impresionado por la obra y le devolvió una misiva a este poeta con una nota que decía:
vive porque la mandó por correo, en lugar de traérmela personalmente. Qué fuerte. En fin, esto es un poco... Antes comentabas ese apego, ¿no?, que tenía también por la ciencia, por las invenciones, su amistad con Tesla, con Edison. Además hay unas imágenes... pues al final son sobrecogedoras, ¿no? Porque cuando estás hablando de historia del ser humano y historia de la literatura, en este caso con la figura de Mark Twain, bueno, pues hay algunos grabados, algunas fotografías, pero lo que no esperas es que pues hace más de 100 años pues hubiera grabación de imagen, ¿no?, de vídeo, y Edison le grabó, ¿no?, en su casa. Y hay unas imágenes que se pueden ver en YouTube, bueno, incluso en otras fuentes se pueden ver las imágenes de Mark Twain pues caminando, y no se le escucha lógicamente, pero se le ve, ¿no?, lo que te permite casi tocarlo, ¿no?, con la yema de los dedos y acercarte de una forma muy especial, ¿no? Todo eso le entusiasmaba al bueno de Mark Twain. Todo eso, efectivamente. Y estas imágenes que se ven, además, bueno, tienen una cierta duración, donde se le ve pasear, donde sale de su casa, están grabadas un año antes de su muerte, en 1909, cuando Thomas Alva Edison le visita en la casa de Reading, que él tenía, que fue su última vivienda, y que en Connecticut, donde prácticamente se ha convertido también en una casa museo. Entonces, bueno, es muy llamativo verle porque se codeaba un poco con lo más granado, ¿no?, de la sociedad intelectual de su época. Tuvo muchísima relación con Nikola Tesla. De hecho, cuando Mark Twain muere, Tesla entra también en una especie de depresión, porque era muy amigo suyo, le había visitado muchísimas veces en el laboratorio de Tesla, ¿no? Incluso Mark Twain se dio cuenta que la corriente alterna iba a ser un poco la corriente que se iba a implantar en el futuro, en lugar de la corriente continua, ¿no?, que propugnaba Edison. En fin, todo este tipo de cosas hizo que tuvieran una amistad muy importante con Tesla, y que Tesla cayera en esa especie de, ya digo, de depresión. Pero esto también hizo que en los ratos libres Mark Twain se dedicara a la invención. ¿Cuál es un aspecto menos conocido de él? En fin, la mayoría de la gente conoce sus obras: El príncipe y el mendigo, El vagabundo en el extranjero, Un yanqui en la corte del rey Arturo, las aventuras de Huckleberry Finn, pero mucha gente no conoce que él patentó 3 inventos. 3. Uno de ellos era un juego de memoria para ayudar a los niños a memorizar hechos históricos. Era un tablero de mesa con instrucciones escritas por el propio Mark Twain, y lo que hacía era que con un paquete de alfileres de colores pues iba haciendo preguntas. Entonces esto servía un poco para que ellos conocieran no solo la historia de América, sino la historia mundial, porque la conocía bastante bien gracias a los viajes. Bueno, pues no funcionó mucho y se quedó ahí un poco en plan ruinoso. Luego también inventó... Bueno, era una especie de antecedente del Trivial, casi, ¿no? Sí, una especie de Trivial, exactamente. Sí, una especie de cultura general, ya te digo, sobre todo pues eso, con hechos históricos, para que los niños, jugando, pues aprendieran. Se dio cuenta que los niños aprenden muy bien cuando, en lugar de que memoricen de una forma tal, pues con dibujitos, con textos, con anécdotas, pues ese es el juego que él patentó. Luego también patentó una correa ajustable y desmontable para prendas, que diseñó como una especie de alternativa a los tirantes, que no le gustaban demasiado. Y lo curioso es que fue evolucionando poco a poco ese invento, esa especie de correa ajustable, para convertirse en el cierre gancho elástico que se usa en la mayoría de los sujetadores modernos. O sea que también se lo debemos a Mark Twain. Y por último, que es lo que más le funcionó, lo que más dinero le dio, un álbum de fotos y de recortes que era autoadhesivo, ¿sabes? Consistía en un álbum de recortes con páginas que estaban como preengomadas, y en el momento que tú las mojabas un poquillo, las humedecías, pegabas estos recortes. Entonces era como un álbum de cromos, pero bueno, muy, muy divertido y que generó un cierto entusiasmo y sobre todo una cierta divulgación. Bueno, son pequeños inventos que también es bueno considerarlos, porque es verdad que las empresas que él se metió prácticamente se arruinó todas. Ganó muchísimo dinero, pero no tenía un buen ojo clínico en los negocios financieros. Y aunque ya digo, ganó mucho, al final se fue arruinando en otro tipo de propuestas que él hizo. Fíjate, como buen intelectual, como un humanista, como interesado en todo aquello relacionado con la ciencia, con la muerte, también con la religión, ¿no? Su apego a intentar conocer la verdad del cristianismo es lo que le hizo, ¿no?, pues adentrarse un poco en lo que algunos considerarían quizás un poco aguas turbulentas, ¿no? Ese diario de Adán y Eva, al que vamos a escuchar ahora un fragmento. Jesús es una de esas obras también que le hace, como decía ahora, bucear en el significado de la religiosidad, ¿no es así?
Sí, sí, es uno de mis libros favoritos, porque también ahí se ve su ironía, su sentido del humor, en este diario, o diarios de Adán y Eva, de 1906. Pues es muy curioso porque él cuenta con humor, pero también con mucha ternura. En fin, pues cuando se encuentran, cuando primero está Dan solo, luego aparece ahí una mujer bípeda que va poniendo nombre a todas las cosas y él no entiende por qué va poniendo a todo. y entonces hay todo un diálogo muy llamativo, muy significativo, que me encanta, ¿no? Porque de hecho ahora vamos a escuchar hoy un pequeño trozo de este libro y termina de una forma muy poética y que yo a veces he utilizado esa frase porque me parece muy llamativa y muy significativa del estilo literario. Al final hay un epitafio que hace a Eva, ¿no? Y entonces en ese epitafio Adán dice de Eva, dice, allí donde estaba ella estaba el paraíso. Lunes. Esta nueva criatura de pelo largo se entromete bastante. Siempre está merodeando y me sigue a todas partes. Eso no me gusta. No estoy habituado a la compañía. Preferiría que se quedara con los otros animales. Hoy está nublado. Hay viento del este. Creo que tendremos lluvia. ¿Tendremos? ¿Nosotros? ¿De dónde saqué esta palabra? Ahora lo recuerdo. La usa la nueva criatura. Martes. Estuve inspeccionando la gran caída de agua. Me parece lo más hermoso de la comarca. La nueva criatura la llama las cataratas del Niágara. ¿Por qué? No lo sé. Estoy seguro. Dice que se parece a las cataratas del Niágara. Esa no es una razón. Es puro capricho y estupidez. No alcanzo a ponerle nombre a nada. La nueva criatura le da un nombre a todo lo que aparece antes de que yo pueda protestar. Y siempre ofrece el mismo pretexto. Se parece a la cosa. Está el dodo, por ejemplo. Dice que apenas uno lo mira ve de inmediato que se parece a un dodo. Tendrá que conservar el nombre, sin duda. Me cansa tener que ocuparme de eso. Y no vale la pena de todos modos. Dodo. No se parece más a un dodo que yo. Escuchábamos este fragmento del diario de Adán, en este caso. Esos comentarios de la mujer que aparece por allí, que le da por poner nombre a todas las cosas, ¿no? Y que empieza a hablar en plural nosotros. ¿Cómo que nosotros? Si yo estaba aquí solo, a mí me gustaba estar solo y de pronto me encuentro con alguien, ¿no? Y todo eso nos marca un poco también lo que decías antes, ¿no, Jesús? Ese sentido quizás más sarcástico de nuestro protagonista Mark Twain, que lo decíamos, no era su nombre original. Él se llamaba Samuel Langorny Clemens, y en un momento dado él decide cambiar su nombre por el de Mark Twain. Tiene mucho que ver con ese periplo de su juventud cuando él era piloto en estos barcos de vapor por el río Mississippi, ¿vale? Entonces, y de hecho queda reflejado, ¿no?, en las aventuras de Tom Sawyer. Él tenía 27 años en aquella época y empieza, al año después, es cuando empieza a escribir con ese seudónimo, ¿no?, con Mark Twain. ¿Por qué Mark Twain? Porque hace referencia a la expresión Mark Twain, que significa marca 2. Marca 2 significa que además incluso se utilizaba en los cantos de trabajo de los esclavos negros, ¿no?, que trabajaban en los barcos de vapor del río Mississippi. Y lo que indicaba era que marca 2 brazas, sabes que por entonces lo que se mide era por brazas, que equivale a 3,6 metros, es decir, era el calado mínimo necesario para poder navegar por el río, porque si no al final encallabas, ¿no? Entonces el Mark Twain, marca 2, quiere decir que podías ir transitando con tu barco de vapor sin que hubiera ningún tipo de problema. Bueno, ya le gustó esta expresión de Mark Twain, un poco también indicativo de su personalidad, porque mira que pudo haber elegido seudónimos, pero no, quiso elegir este porque consideraba que era mucho más curioso, ¿no? Y a partir de ahí, pues era Mark Twain, aunque todo el mundo en su vida privada le llamaba Sam, ¿no?, como Samuel. Claro, todo esto ya digo que le servía un poco, primero para camuflar su auténtico nombre. La mayoría de los escritos que él hizo también eran muy sarcásticos. Recordemos, hay otra obra menos conocida, por eso quiero hacer incidencia en las menos conocidas, porque fue un crítico muy acérrimo del imperialismo y del racismo, y una de esas obras es un ensayo, se titula El monólogo del rey Leopoldo, una obra que él publica en 1905 y que fue una denuncia muy mordaz, muy ácida,
por las atrocidades que cometió este rey, el rey Leopoldo, es el Leopoldo II de Bélgica, en el Congo. Sabes que incluso pues llegó a, en fin, a matar de forma indiscriminada, a cortar las manos y los brazos a aquellos esclavos que no se portaban bien. En fin, atrocidades. Todos los países tienen un lado oscuro. Bueno, pues Bélgica también tiene el lado oscuro de este monarca. Entonces, bueno, pues él lo que hizo fue un poco hacer como de vocero, como de corresponsal de muchas de las injusticias que se estaban produciendo en el mundo, porque él viajó muchísimo, como te comento. Él hizo bastantes viajes, incluso a Tierra Santa, donde, en fin, Tierra Santa la describe de una forma muy significativa, sobre todo lo que era Palestina. Decía que de todas las tierras con escenas sombrías, creo que Palestina es la sobresaliente, porque veía que no había ni una sombra en ningún sitio donde él fuera. En Galilea, decía, tristemente no existe aquí ni rocío, ni flores, ni aves, ni árboles. Él hizo 29 travesías transatlánticas, cruzó, en fin, el mar Mediterráneo, el Caribe, el mar Negro, el mar Caspio, vivió en Londres, en muchísimos lugares, ¿no? También en París, en Berlín. Y otro libro que recomiendo, que es La guía para viajeros inocentes, donde describe todo este tipo de anécdotas y donde además da una de las frases. Sabes que a mí también me gusta mucho Mark Twain por esa especie de frases lapidarias que luego todo el mundo repetimos y a veces no sabemos a quién corresponde. Y él dijo una frase en este libro que es: viajar es fatal para los prejuicios, para el fanatismo y para la estrechez de miras. Y él reconocía que había que viajar más porque de esta forma tendríamos menos prejuicios, tendríamos menos fanatismo y, por supuesto, ampliaríamos nuestras miras para hacernos más tolerantes. Yo creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Desde luego que sí, la vida de Mark Twain ofrece muchos aspectos de los que aprender, no solamente de su literatura, sino de sus bromas, de sus creaciones, de sus patentes, de un montón de curiosidades, y era la razón principal por la que lo traemos aquí, a este cronovisor, junto con nuestro compañero, nuestro crononauta Jesús Callejo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, ha sido un placer, muchísimas gracias a ti, y me despido con otra frase de Mark Twain, que él decía que los 2 días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que averiguas por qué naces. Creí que ibas a decir el día que mueres, pero no. Así era Mark Twain, genial. Un abrazo grande. Un abrazo. Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila. No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa, madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El sonido de las olas marca la identidad de lugares, de países. España es quizás uno de esos países más identificado con el mar, y su historia también tiene muchos... el escenario en donde se desarrollan muchos de esos momentos precisamente está protagonizado por el mar. Un lugar que a lo largo de miles de años ha marcado un poco no solamente la identidad de pueblos, sino también creencias religiosas, conexiones comerciales, lugares idóneos para poder vivir, para alimentarse, para existir, para desarrollarse y crecer, ¿no? De todo esto y de mucho más habla el próximo libro del que vamos a tratar aquí en Ser Historia, Laberinto Mar, publicado por Alfaguara, cuya autora Noemí Sabugal ya nos atiende desde León, en Ponferrada, donde se encuentra, y ya sabemos que todo lo que sea León aquí en Ser Historia, que somos todos de León, pues lo recibimos con un cariño muy especial. Noemí, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho, pues un placer siempre estar aquí. ¿Cómo nace en tu cabeza esta idea de crear un libro dedicado al mar, en este caso en España?
Bueno, pues te diría casi que es bastante evidente, ¿no? El pensar... Porque en León no hay mar. En León no hay mar, efectivamente. Pero bueno, los leoneses tenemos un mar que es el Cantábrico, ¿no? Yo creo que todo el mundo en León dice la playa de San Lorenzo es la playa de León, ¿no? De hecho, hay un tren que siempre se le llamó el tren playero, que llevaba a la gente a la playa, ¿no? Entonces yo defiendo desde luego que nadie en este país es ajeno al mar, yo tampoco, aunque es verdad que nací en la montaña central de León, pero mi abuelo José, que era minero y asturiano, cuando se jubiló se fue a vivir a Gijón con mi abuela. Entonces mis veranos eran cantábricos, como muchos de los veranos de los leoneses, y después mi pareja es de Galicia, con lo cual tengo mucha vinculación también con el Atlántico, ¿no? Entonces yo creo que, hombre, teniendo en cuenta el país en el que vivimos, que es casi una isla, ¿no? Que es lo que etimológicamente significa península, pues nadie debería ser ajeno al mar, a los mares, en este caso, que nos rodean y que han conformado, como tú decías en la introducción del programa, pues nuestra historia, que siguen configurando nuestra vida, nuestra economía, nuestra actividad laboral, económica, etcétera. Lo acabas de decir, ¿no? España es casi una isla, la península ibérica, bueno, la Hispania, ¿no? Yendo un poco más en el tiempo, en época romana, que identificaba lo que hoy es España y Portugal, en realidad está rodeada casi por todos los lados por el mar, ¿no? Lo que identifica quizás el significado, ¿no? De casi trascendental, ¿no? De este entorno a caballo entre la tierra y el mar en su historia. Y esto configura nuestra historia, y ahora que hablas de Hispania, ¿no? Es decir, en lo que después son los dos países que en los que se digamos dividió, por decirlo así, ¿no? Que serían España y Portugal. Bueno, España y Portugal fueron los grandes imperios navegantes, ¿no? Hasta tal punto, ¿no? Que, como sabes, en el Tratado de Tordesillas se dividieron el mundo, ¿no? Que es una cosa como bastante ególatra, digamos, ¿no? O sea, nos dividimos el mundo entre españoles y portugueses para trabajar o para ver de qué manera llegábamos a un sitio u otro, ¿no? Las rutas marítimas, ¿no? Y eso solamente, esa parte de la historia que tiene pues partes muy interesantes, tiene partes tremendas y trágicas, como sabemos, ¿no? Todos lo que ya llamamos descubrimientos, aunque ponemos un poco más en revisión esta palabra, ¿no? Pero bueno, digamos, todos estos viajes de exploración que se dieron tanto por parte de los españoles como por parte de los portugueses, siguen conformando la historia y han conformado incluso la visión de sí mismas que tienen España y Portugal, a veces de una manera certera y otras veces de una manera interesada, ¿no? Pero esto no se hubiera dado de ninguna manera si no hubiéramos sido países marítimos, en este caso ambos. Fíjate que el mar Mediterráneo quizás es el mar que a lo largo de la historia ha caracterizado también el mar Cantábrico, ¿no? Y la parte del Atlántico que toca en este caso en el norte de la península, en la zona de Galicia, pero sobre todo el Mediterráneo hasta el estrecho de Gibraltar marca un poco esa identidad histórica del Levante y del sur peninsular por esas conexiones, ¿no? Que hay con el extremo oriente, la influencia que hemos tenido tanto en época tartésica, ibérica, griega y romana, de todo lo que venía de allí, incluso dando nombre a ciudades, ¿no? O a islas, ¿no? Como la isla de Ibiza, que viene de Ebesus, la isla del dios Bes, a partir de esos amuletitos, ¿no? de egipcios, ¿no? Que llevaban los fenicios en aquella época. El Mediterráneo quizás es una de esas puertas, no más que un mar, es una puerta de conexión con el resto del mundo. Pues sí, yo en algún momento del libro digo que el Mediterráneo es el mar por el que la historia llegó a España, digamos, y el Atlántico es el mar en el que España hizo historia, ¿no? En ese sentido al que tú te refieres, ¿no? Es decir, es verdad que por el Mediterráneo nos llegaron sobre todo las principales rutas comerciales, con lo cual ese comercio traía cultura, traía relación con otros pueblos, ¿no? El mar es son muchas cosas, el mar es camino y es frontera también, pero yo siempre reivindico esa idea de camino, ¿no? Y esa idea de camino es lo que nos hace que nuestra historia esté tan relacionada, ¿no? con los pueblos, bueno, sobre todo los fenicios, griegos y romanos, ¿no? Uno de los lugares, por ejemplo, que aparece en el libro como muestra de esto es Empuries, ¿no? Claro, Empuries, que fue creada por los foceos,
cruceros, ¿no? Estos griegos, ¿no? Procedentes de esta zona de Focea, que ahora está en Turquía, que es la actual Fosa. Bueno, pues es un puerto comercial, ¿no? Que después vinieron los romanos y además es un lugar muy interesante porque justo se conservan restos tanto griegos como romanos a la vez, ¿no? Digamos, allí. Y queda, bueno, un sitio que a mí me encanta, que es ese espigón del viejo puerto, porque está todavía en contacto con el mar, ¿no? Y me parece precioso. Y bueno, esta idea del comercio, ¿no? Esta idea de la conexión que el mar nos ha dado con otros pueblos recorre toda nuestra historia y está sumergida en nuestras costas, ¿no? Por ejemplo, yo hablo un poco del mundo anfórico, ¿no? Que tenemos sumergido en nuestras costas. Hay algunos hallazgos impresionantes, por ejemplo, el Bou Ferrer en Villajoyosa, que hay un pecio con 3.000 ánforas. Y hablo incluso de cómo esta relación, por supuesto, se produce hacia nosotros y hacia otros lugares, ¿no? Y yo creo que un ejemplo también muy, muy curioso es el Monte Testaccio en Roma, ¿no? Que yo creo que mucha gente lo sabrá, pero a lo mejor otra no lo sabrá, pero el Monte Testaccio en Roma es un monte falso, digamos, ¿no? Sí. En realidad es una escombrera de ánforas, ¿no? Sí, de ánforas sobre todo hispánicas, de ánforas que estaban llenas de aceite de oliva, que venía de lo que es la actual Andalucía, ¿no? De la Bética en ese momento, y que arrojaban esas ánforas hasta el punto que han acabado creando un monte, ¿no? Es decir, que el mar ha sido ese camino por el que nuestra historia también se ha conformado, ¿no? Con un camino de ida y vuelta, ¿no? Nosotros hemos ido a otros territorios y otros territorios han venido aquí. Fíjate que según te estaba escuchando, quizás muchos de nuestros oyentes también lo identificarán así. El Mediterráneo es un mar por donde entra la historia, y quizás el Atlántico, la zona cantábrica, tiene también un aspecto quizás más humano, en el sentido de que es más trascendental, ¿no? En Galicia está ahí el Finisterrae, el final del mundo, no sabemos lo que hay más allá. Tiene también un significado mágico en esa parte de Galicia, en este caso del Océano Atlántico, que también crea una identidad propia, ¿no? Tanto en creencias, en supersticiones, en historias, en tradiciones y en la propia forma de ser de Galicia, ¿no? Hombre, Galicia es uno de los territorios que más aparece en el libro por un montón de cuestiones, ¿no? Bueno, hay muchísimos otros también que aparecen muchísimo en el libro, la verdad no sabría establecer porcentajes, ¿no? Pero sí, Galicia tiene esta parte mítica, como tú has comentado, ¿no? Aunque las leyendas, por supuesto, se extienden en todos los territorios costeros. A día de hoy, todos los territorios costeros tienen leyendas que se parecen mucho. Por ejemplo, las leyendas de ciudades sumergidas, ¿no? Cuyas campanas suenan en la noche de San Juan, las leyendas de las sirenas, los hombres pez. Bueno, hay muchísimas cosas, y después hay toda esa parte también, digamos, de supersticiones, ¿no? Bueno, si saltas X olas, pues eso incide en tu salud, o en tu longevidad, o en tu fertilidad, ¿no? Y eso, bueno, en todos los sitios hay cosas muy divertidas y muy, muy interesantes sobre estas leyendas, ¿no? Y después, claro, Galicia pues sigue siendo un territorio que tiene bueno, una relación con el mar muy diaria, uno de los principales territorios pesqueros en España todavía, con muchísimos oficios relacionados con el mar, y también con ese mar bravo, ¿no? Atlántico, que bueno, pues que también es como el mar más, no sé cómo decirte, no diría el mar más mar, ¿no? Pero ese mar abierto, que digamos es el mar también de la aventura, ¿no? Que enlazaría con esa otra parte de nosotros como navegantes, cruzando ese Finisterre, yendo más allá de aquellas zonas donde solo había dragones, ¿no? Que se decía, solo había monstruos y vete tú a saber qué, y llegando a otros lugares, ¿no? De manera equivocada, como sabemos, ¿no? Sí. Pero bueno, hay a veces errores, ¿no? Que son grandes aciertos. Claro, lo acabas de avanzar un poco, ¿no? Yo tenía aquí apuntado para preguntarte también por el mar Cantábrico, la zona norte, no solamente la zona atlántica, sino la zona norte, en donde en contraposición con otros mares, que está el mar Mediterráneo, o también en la zona sur o oeste, la zona del Atlántico también, el hecho de que ese mar Cantábrico es más bravo, ¿no? Es más agreste, más violento, entre comillas, ¿no? Y
y está más relacionado también pues con historias terribles de marineros, con historias terribles de pescadores, que marcan también un poco la identidad de todos esos pueblos del norte de la península, del norte de España. Sí, las historias de los naufragios en España, claro, son muchísimas, ¿no? Como digo, al ser un territorio marítimo, y al ser un territorio del que se salía durante muchísimos siglos por barco. No, ahora habrá gente que no coja un barco nunca, o prácticamente, a lo mejor coge una barca, ¿no? Para pasar un río, pero a lo mejor nunca coge un barco para ir a otro lugar un poquito más alejado, ¿no? Y sin embargo antes era la única manera, ¿no? Entonces ahí yo hablo mucho de esta cuestión de la emigración, y también, por supuesto, de los viajes de descubrimiento, ¿no? Que es otra parte de, bueno, pues estos aventureros, digamos, ¿no? Que iban a territorios sin saber muy bien cómo les iba a salir el negocio, y a veces no les salía nada bien y les costaba la vida, ¿no? Y después también nos ha conformado como un país muy migrante, ¿no? Y ahí también hago un espejo, ¿no? Una contraposición entre nosotros como país migrante, sobre todo a lo largo del siglo XX, enormemente migrante, sobre todo a los territorios latinoamericanos, ¿no? Es decir, cómo estas rutas se dan la vuelta de alguna manera, y después la recepción que estamos teniendo ahora de personas que llegan por mar en cayucos, que no son otra cosa que barcas de pesca, y que están viniendo por una ruta migratoria marina pues muy difícil, ¿no? Yo hablo con alguno de ellos, con Gorgui Bengue, que es un senegalés pescador además, que llegó a Canarias, ¿no? Y que es una voz pues que replica miles de voces y que nos da otra dimensión también del mar, ¿no? Esta dimensión más trágica de los naufragios, de cuestiones que siguen hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que el último más grave fue el de Villa de Pitancho. En el libro hablo con algunas de las viudas de los marineros de Villa de Pitancho y una huérfana, y claro, es muy tremendo estas muertes en el mar, sobre todo cuando no se recupera el cuerpo. Son historias terribles, ¿no? También rodeadas un poco, lo decías, lo anunciabas antes, Noemí Sabugal, autora de este libro Laberinto Mar, publicado por Alfaguara, ese mar que también nos ha permitido conquistar, ¿no? Y descubrir otros lugares. Hay que pensar, ¿no? que en aquella época, en los siglos XV y XVI, España, tanto España como Portugal, éramos punteros en toda esa tecnología tan complicada que había alrededor de naves del mundo de la mar, y que se podría comparar perfectamente con esos logros, ¿no? de la NASA en Estados Unidos para conquistar y llegar fuera de nuestras fronteras espaciales, ¿no? Esa NASA, en este caso del mar, estaba en la península ibérica, en España y Portugal, en los siglos XV y XVI, lo que permitió, ¿no? tener un control, entre comillas, pues quizás más cercano del mar. Sí, y además, claro, era una carrera comercial, efectivamente, ¿no? En vez de espacial era una carrera comercial y además altamente competitiva, ¿no? Hay que recordar, hablando de Colón, ¿no? Que es el gran navegante, ¿no? Pues hay que recordar que Colón primero les había ofrecido a los reyes, en este caso a Joao II, esa expedición, ¿no? Esa nueva ruta marítima para las Indias, ¿no? Es decir, antes que a la corona española se la había ofrecido a la portuguesa, es decir, al final es, digamos, un emprendedor, ¿no? Que tiene un proyecto y lo plantea al mejor postor. Lo que pasa que a los portugueses no les interesaba demasiado, porque en ese momento estaba Bartolomeu Díaz, ¿no? Intentando crear una ruta marítima y por las costas del sur de África, esa ruta que después se abriría, como sabes, por el Cabo de Buena Esperanza, y no creían demasiado a Colón. Entonces, pues Colón pues vino a los reyes católicos, ¿no? y les ofreció el mismo proyecto, ¿no? Es decir, que los navegantes efectivamente eran hombres experimentados. Eso dio lugar a navegantes muy experimentados y a muchos avances técnicos, como tú dices, en las navegaciones, en las cartas. Bueno, de hecho, las cartas náuticas eran un objeto muy codiciado, es decir, cuando se cogía un barco enemigo, digamos, o contrario, las cartas náuticas era de lo más deseado para ver un poco que habían descubierto que tú no sabías, ¿no? Eso era información privilegiada. Y después, claro, ahí hay muchísimas historias, ¿no? Con esto. Yo creo que Magallanes es el otro gran exponente de
de esto, digamos, también de esta pugna entre Portugal y España, pero casi también, pues eso, pensando que Magallanes además era portugués y al final acabó trabajando para la corona española, lo cual es tremendo y hace que hasta el día de hoy en Portugal, pues la figura de Magallanes, bueno, es así un poco contradictoria, ¿no? Porque al final estaba trabajando para la competencia, ¿no? O sea que bueno, estas historias efectivamente de cómo España y Portugal fueron los grandes países navegantes y qué suponía esto para la industria de la navegación, para los astilleros, para los viajeros científicos, que yo es algo que destaco mucho en el libro también, ¿no? Esos viajeros pues como Malaspina y otros, ¿no? Que después también iban a descubrir nuevas especies botánicas, nuevos pueblos, con una visión también comercial, también tenía una parte comercial muy importante, pero también científica. A mí eso me parece muy interesante, ¿no? Para no ver únicamente en estos viajes la pasta, ¿no? Que realmente sí que era el motivo fundamental de los mismos, claro. Ya para ir acabando, Noemí Sabugal, la historia de España relacionada con el mar, ¿no? Con la mar, con los océanos, tal y como cuentas en tu libro Laberinto Mar, publicado por Alfaguara, no solamente se centra en grandes historias, ¿no? En grandes descubrimientos, en la llegada de pueblos, sino también en las historias más pequeñas, ¿no? Nos has adelantado, ¿no? Algunas de esas catástrofes humanas, ¿no? más personales, ¿no? más interiorizadas, con las que se crea casi un vínculo afectivo, ¿no? Y que en definitiva todo eso es lo que construye en definitiva la historia de un pueblo, ¿no? Sí, el libro está lleno de testimonios, claro. Yo creo que es un libro que no podría haber hecho sin la generosidad de tanta gente que me ha contado sus historias, ¿no? Y a veces historias efectivamente muy, muy duras, muy dolorosas, y gente que me ha hablado de sus trabajos, ¿no? Entonces, esa parte testimonial, o ya que estamos en un programa histórico, ¿no? Esa recogida de testimonios que después se pueden volver históricos con el paso del tiempo, porque reflejan el momento concreto, este momento concreto, es decir, cómo trabajan las mariscadoras, qué problemas tienen las Rías Baixas, por ejemplo, de producción que las están teniendo, cómo está el mundo de la pesca, cómo está la situación de los corales, cómo está el cambio climático, qué dicen los científicos al respecto, que creo que deben estar en el centro de este debate, pues todas estas voces que a veces son, como tú dices, pequeñas vidas, pero que esas vidas son muy representativas, ¿no? De esa intrahistoria, que al final es la gran historia en realidad, son el reflejo de un momento concreto que es el momento actual, ¿no? Por eso el libro siempre hace esta mirada, digamos, hacia el pasado, esta mirada un poco bifocal, ¿no? Hacia el pasado, pero también hacia el presente, ¿no? Viendo de qué manera se interrelacionan uno y otro, porque el pasado, como tú sabes muy bien, Nacho, nunca acaba de pasar del todo, ¿no? Siempre nos conforma. Una historia, como digo, fascinante, la que podemos descubrir en Laberinto Mar, el último trabajo de nuestra invitada, la periodista Noemí Sabugal, que ha publicado con la editorial Alfaguara. Noemí, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A ti, muchísimas gracias, un placer. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y pasamos de página para adentrarnos en un estudio de grabación, en nuestro particular estudio de historia de la música, discos con historia, que cada pocas semanas Miguel Lázaro, nuestro compañero, nos trae aquí a nuestro programa. En esta ocasión vamos a conocer la historia, vamos a viajar atrás en el tiempo, al año 1975, para conocer la historia de uno de los discos más potentes de la historia de Queen, A Night at the Opera. Después de un largo tiempo sin nuevas entregas, Discos con Historia regresa con un capítulo muy especial. La pausa ha sido larga, pero al igual que con los grandes discos de esta sección, a veces el tiempo necesario para madurar un nuevo proyecto profesional es esencial para llevarlo a su máximo potencial.
y en esas he andado metido. Hoy volvemos con uno de los álbumes más emblemáticos de la historia del rock, A Night at the Opera, de Queen. Un disco que no solo rompió barreras musicales, sino que también estuvo impregnado de la tensión y la efervescencia cultural, política y social de 1975. Lanzado el 21 de noviembre del 75, A Night at the Opera se convirtió en el cuarto álbum de estudio de la banda británica Queen. El disco es un verdadero testimonio de su ambición creativa, algo que ya venía gestándose desde sus primeros trabajos, alcanzando en el disco con historia de hoy su punto más alto. ...1975 no solo fue el año en el que Queen nos presentó su visión más audaz, sino que también fue un momento de transformación a nivel global. En política, la guerra de Vietnam llegaba a su fin, con la caída de Saigón en abril, mientras que en España la dictadura de Franco tocaba su fin con su muerte ese mismo año. La música no fue ajena a estos cambios. El disco estaba en su apogeo con artistas como Donna Summer y Bee Gees dominando las listas. Pero el punk también comenzaba a dar sus primeros pasos con bandas como los Ramones. En el cine, Tiburón marcaba el inicio de una nueva era, y en la ciencia, la misión Apollo-Soyuz demostraba una posible cooperación entre los bloques de poder. Con este panorama global, A Night at the Opera se presentó como una obra llena de experimentación y valentía. El álbum se grabó en los Rockfield Studios en Gales, donde Queen pasó más de 300 horas, lo que resultó en una producción meticulosa y arriesgada, aunque extremadamente costosa. Las nuevas tecnologías de grabación permitían a los artistas explorar sonoridades innovadoras, y Queen las aprovechó al máximo, usando capas y capas de voces, mezclas audaces y una compleja estructura musical que sentó las bases de la evolución del rock. El álbum abre con Death on Two Legs, Dedicated to, una feroz crítica al manager de la banda, quien fue responsable de una serie de conflictos financieros. La canción, con su piano creciente y unas guitarras abrasivas, da el tono a un álbum de total libertad creativa. Freddie Mercury, con su voz enérgica y desafiante, demuestra que Queen estaba listo para explorar nuevos territorios musicales. Pasamos de la agresividad a la ligereza, con Lazing on a Sunday Afternoon, un guiño a los estilos musicales de principios del siglo XX y a Paul McCartney, donde Freddie, con su voz poderosa, eleva la melodía sencilla a una pieza sofisticada que refleja la capacidad de Queen para fusionar nostalgia con modernidad. Es imposible no admirar la elegancia de la interpretación vocal de Mercury, que parece acariciar cada nota. Pero la diversidad musical no se detiene aquí. I'm in Love with My Car nos lleva al hard rock de la mano del baterista Roger Taylor, quien se inspira en su amor por los coches para dar forma a esta pieza cruda y con mucha distorsión. Aunque no es de las más populares, su toque de irreverencia y su poderío hacen que se gane un lugar en el corazón de los seguidores del hard rock. En You Are My Best Friend, el cuarto tema del disco con historia de hoy, la dulzura del bajista John Deacon se deja ver en una de las melodías más accesibles. La canción tiene esa calidez que conecta con el público, pero siempre con la calidad vocal que caracteriza a Queen. Es un clásico instantáneo, uno de esos temas que se recuerdan y cantan con cariño. Un giro completo llega con 39, un tema folk que refleja la versatilidad de Queen. Su estructura es algo desconcertante para quienes esperan la energía más directa de la banda, pero la historia de ciencia ficción que cuenta, acompañada de la guitarra acústica, nos muestra la creatividad de la banda para incursionar en géneros fuera de su zona de confort. Sweet Lady regresa al hard rock clásico con una fuerza en la guitarra y una energía en la banda que nos recuerda lo que Queen mejor sabe hacer. Un riff potente del guitarrista Brian May y espacio para la improvisación hacen de este tema una joya para los fans del rock puro. A continuación, Seaside Rendezvous, una pieza juguetona que nos transporta a los estilos musicales de los años 30, donde Freddie Mercury demuestra una vez más su capacidad para moldear la música a voluntad, creando algo ligero, pero vocalmente complejo.
Pero el verdadero momento de experimentación llega con The Prophet's Song, una pieza épica de casi 9 minutos que lleva a la banda a explorar territorios del rock progresivo. La canción es un laberinto sonoro, con loops vocales, estructuras complejas y un minimalismo innovador para la época. La joya oculta de este álbum, que reitera el compromiso de Queen con la vanguardia musical. La emocional Love of My Life se presenta como una de las baladas más queridas de Queen. Es una pieza melódica y cargada de emoción, con la guitarra suave de Brian May acompañando la desgarradora interpretación de Mercury. Love of my life, you've hurt me, you've broken my heart, and now you leave me, love of my life. La versatilidad de la banda se reafirma con Good Company, un tema en el que Brian May se desliza hacia el jazz y nos regala un trabajo de guitarra impecable, algo ligero y fresco que proporciona un respiro en medio de tanta experimentación. Y por supuesto, Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. La pieza que definió no solo el álbum, sino toda una era de la música rock. La estructura irregular de la canción, que cambia de balada a ópera y de ópera a rock, la hace única en su especie. La grabación fue un desafío técnico monumental, con más de 180 capas de voces para crear el famoso coro operático. Es una obra maestra que permanece vigente hasta hoy. Un claro ejemplo de la ambición de Queen por trascender los límites de la música. El título A Night at the Opera de Queen hace referencia a la influencia de la ópera y las comedias musicales de los hermanos Marx, combinando la teatralidad y la irreverencia propias de la banda. Aunque el disco no es estrictamente una ópera, presenta una estructura compleja y una variedad de estilos musicales, como en Bohemian Rhapsody, que evocan la grandeza de este género. Al elegir este título, Queen fusiona el concepto clásico de la ópera con su propio estilo único y experimental, reflejando tanto su amor por lo dramático como su sentido del humor. En resumen, A Night at the Opera no es solo un disco, es un testimonio de la ambición, el coraje y la creatividad de Queen. Es un álbum que rompe con todos los esquemas y establece nuevos estándares en la música. Queen no solo mezcló géneros, sino que también llevó la tecnología de grabación a nuevas alturas, creando un sonido que aún resuena hoy en día. En un año lleno de transformaciones políticas y sociales, A Night at the Opera fue la banda sonora de una época que también buscaba reinventarse. Queen lo hizo con valentía, y el resultado fue una obra que, con el paso del tiempo, sigue siendo un referente indiscutible en la historia de la música. Así que en el contexto de 1975, el disco con historia de hoy no solo se convirtió en un hito musical, sino también en una prueba de que el rock puede ser tanto rebelde como refinado, tanto emocional como experimental. Queen lo logró y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Puedes encontrarme en miguellázaro.com y gracias por seguir escuchándome. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted.
Y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Necesito más fondos. Admiro su valor, señorita. Trench. Sylvia Trench. Y yo admiro su suerte, señor... Bond. James Bond. Señor Bond, supongo que no le importaría elevar el límite. No hay inconveniente. ¿Se diría que quiere arruinarme? No sería mala idea. 8. Con su permiso. Gracias. André, debo dejar el sitio. Changer, discúlpeme, pero es muy importante. Gracias. ¿Me cambia esto, por favor? Qué pena que se marche. Cuando la cosa se ponía interesante. Sí. Dígame, señorita, ¿le gusta algún otro juego? Aparte de los de azar, naturalmente. El golf, entre otras cosas. Mañana por la tarde. Mañana. Y después, tal vez, podríamos cenar juntos. Tentador parece. Gracias. ¿Puedo contestarle por la mañana? Espléndido. Ahí tiene mi número de teléfono. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento de una película de James Bond, protagonizada por Sean Connery. Es uno de los clásicos, ¿no? Hablar del mundo del espionaje, de los agentes secretos, es hablar de James Bond, pero claro, todo este mundo, todo este aspecto está muy idealizado, ¿no? En el mundo de la literatura, con las novelas de Ian Fleming y las películas, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad más cercana que hay detrás de esas personas, hombres y mujeres, que dedican su vida a la inteligencia, en ocasiones a salvar un poco a la seguridad del país, ¿no? Y sobre todo, centrándonos en donde estamos, en España, cómo es el espionaje en nuestro país, en España. Lo queríamos abordar a colación de un libro que acaba de salir, publicado por Roca Editorial, Líneas Rojas, que es el último trabajo de nuestro buen amigo Fernando Rueda, periodista. Fernando, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, muchas gracias, Nacho. Encantado de estar contigo. Se te oye ahí un poco escondido, como si fueras realmente un espía. Una de las preguntas que yo te iba a hacer al final de la charla, pero bueno, aprovechando esta broma aquí del comienzo, tú eres periodista, has dedicado toda tu vida y ahora lo vamos a ver, entrevistando y conociendo personas, podríamos decir, peligrosas o en un ambiente muy peligroso. ¿Tú nunca has tenido miedo de las cosas que has publicado y de las personas con las que te has encontrado? Bueno, es que al final hay profesiones como la nuestra que a veces te hacen estar rodeado de gente del cine, del teatro, y a veces te hace estar rodeado de gente muy complicada y muy peligrosa, ¿no? Al final te acostumbras. Es decir, yo miedo no he sentido nunca porque el miedo es cuando percibes que puede haber una amenaza, ¿no? Pero en realidad yo llevo más de 35 años rodeado de espías, he conocido a los espías más complicados y seguro que unos cuantos de ellos con delitos de sangre, pero bueno, al final este es nuestro trabajo y cada uno disfruta de una forma, y yo disfruto estando, como tú dices, escondido y buscando información en lugares conflictivos. ¿Sí? Uh-huh. Lo decía, ahora abordaremos un poco la figura de Mikel Lejarza, que es el protagonista de tu libro Líneas Rojas, pero ¿cómo valorarías el nivel de los agentes, de los espías que tenemos en España? Pues mira, históricamente, ahora que estamos con todo el tema de Franco, durante la época de Franco el nivel era bastante disperso, bastante flojito, eran espías militares. Sin embargo, desde que llega la transición, el nivel ha ido subiendo muy poco a poco, pero ha ido subiendo de una forma considerable. Es decir, no solamente es porque
fíjate, a principios de los años 80 entraran mujeres, civiles, etcétera, etcétera. Pero ahora realmente tenemos un nivel que en algunos aspectos es de los más altos que hay en el mundo, incluso tecnológicamente, ¿no? Quiero decir, hay en los servicios hay partes en las que son muy buenos y otras partes en las que no. Por ejemplo, el Servicio Secreto Español tiene 2 agentes en China, pero está prácticamente sin tener información directa de China para nada, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos intercambiar esa información con otros servicios secretos a cambio de la que nosotros controlamos, que puede ser información sobre Marruecos, información sobre terrorismo yihadista, que ha sido siempre, hemos tenido una información muy buena. Es decir, somos muy buenos en unas cosas y en otras cosas, bueno, pues pasamos, ¿no? Uh-huh. Lo decía ahora, ¿no? El protagonista de tu libro, Líneas Rojas, es Miquel Lejarza, el lobo, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es este personaje? Pues mira, Miquel Lejarza es el infiltrado en la banda terrorista ETA más famoso que ha habido en toda la historia, porque pudo haber acabado con la banda terrorista. Lo que pasa es que en aquel momento, estamos hablando de la transición, no se quiso hacer eso. Él era un joven, se infiltró, más de 200 detenidos, nunca nadie le ha hecho tanto daño a la banda terrorista como él. Y luego él, cuando salió, la gente creyó que se fue a las Islas Maldivas de vacaciones y en realidad... Bueno, pero estuvo, las verdaderas vacaciones duraron 10 días en las Islas Canarias, pero luego se puso a espiar y siguió espiando durante 15 años todo el entorno de ETA. Después se metió en temas de tráfico de armas, terrorismo yihadista, estuvo, por ejemplo, en Cataluña con todos los asuntos en los años de Mario Conde y del espionaje, es decir, que estuvo infiltrado en montones de sitios. Yo creo sinceramente que es el mejor espía que ha tenido España en toda su historia. Uh-huh. Lo podríamos comparar idealizándolo, ¿no? Como ese James Bond español. Hay que ver un poco, ¿no? Entre líneas lo que digo, ¿no? En el sentido de que al igual que el personaje de ficción de Ian Fleming, parece que estas personas que se dedican a ello podrían ganar dinero, ¿no? Para retirarse quizás el resto de su vida, pero hay una especie como de droga, ¿no? Que les hace vivir en tensión y les gusta ese trabajo que hacen, en definitiva, a pesar del riesgo y el peligro que implica para él y para la gente que hay a su alrededor. Sí, el problema, ¿sabes cuál es? Que todos los infiltrados, en el libro yo hablo de Miquel Lejarza, pero también hablo de la única mujer que se infiltró en ETA, de que se infiltró en la extrema derecha, todos han mostrado ser muy buenos, pero todos han tenido que traspasar esa línea roja, de ahí el título del libro. Esa línea roja es algo que les deja marcados para toda la vida. Sin embargo, hay algunos, como la infiltrada en ETA, que hace esa misión y desaparece, y luego hay otros, Miquel Lejarza, que, como tú dices, sienten un enganche, es decir, sienten como una droga, y entonces él es feliz estando infiltrando, corriendo riesgos, saltándose en una roja, es decir, haciendo lo que nadie más sería capaz de hacer, ¿no? Y entonces necesita estar en esa dinámica de jugarse la vida, de engañar, de manipular, ¿no? Que eso en el fondo es lo que son los espías, ¿no? Uh-huh. En tu libro Líneas Rojas nos hablas de esta historia del lobo, ¿no? En el año 2002, donde se infiltra en una banda mafiosa y consigue evitar, ¿no? Que salgan de nuestro país, de España, 2.000 millones de euros de forma ilegal, ¿no? Bueno, pues es una mafia que seguro que directamente no asesina a nadie, sí que lo hace, pero no es como la banda terrorista ETA, que está persiguiendo, ¿no? Para victimizar y asesinar a un montón de personas, pero realmente es muy, muy, muy peligroso, ¿no? Esta historia. Sí, Líneas Rojas es un true crime, es una historia basada en hechos reales, en una operación que Miquel Lejarza protagonizó en el año 2002, cuando ayudando a la Guardia Civil en un tema de tráfico de armas. Ese tema de tráfico de armas luego se terminó transformando en un tema de tráfico de divisas, ¿no? Y entonces esa historia, digamos,
que llevó al descubrimiento de que había políticos por medio apoyando, de que había un montón de gente corrupta metida entre medias. Lo que pasa es que yo lo que he hecho ha sido rendir un homenaje a estos infiltrados, a los infiltrados, ya no solamente a Miquel, sino a otros infiltrados que también se han jugado la vida, ¿no? Y entonces digamos que toda la operación la hizo Miquel en su momento, y yo he querido hacer ese homenaje a esta gente. Por ejemplo, sabes que ha habido una película que está triunfando que se llama La Infiltrada. Bueno, pues cuando sale La Infiltrada coincide con la salida de mi libro, porque yo creo que los productores de La Infiltrada y yo nos habíamos enamorado del mismo personaje, ¿no? Es decir, de alguien que está se infiltra en una banda y resulta que tiene que vivir con dos etarras que son de lo peor que hay y que se enamoran los dos de ella, ¿no? Es decir, esta historia es absolutamente a mí hablo de ello y se me pone todavía la piel de gallina, ¿no? Es decir, es una operación que es una operación de tráfico de divisas, pero también es una operación muy humana para tratar de entrar en la piel de esos infiltrados y saber qué es lo que sienten, sobre todo cuando se tienen que saltar sus líneas rojas, ¿no? Claro, son personas, hombres y mujeres que están hechos de una pasta realmente especial, ¿no? Y además que implican que en cada operación pues tienen que cambiar absolutamente de perfil, de absolutamente todo, ¿no? Incluso el propio Miquel Lejarza creo que se operó, ¿no?, en varias ocasiones con cirugía estética el rostro para que no se le reconociera. Sí, Miquel se operó una vez cuando salió de ETA. Él tenía un lunar al lado, cerca de la boca, ¿no? Entonces, claro, eso era imprescindible. Entonces le quitaron el lunar, le operaron le cambiaron la nariz, le cambiaron la apariencia. Luego es verdad que yo lo aprendí después de mucho de hablar con Miquel, es que al final cómo tú te cambias, es decir, el color de pelo que te pones, cómo engordas o adelgaces, cómo vas vestido, hace que todas esas cosas pues que te cambie, que la gente no te reconozca, ¿no? Parece mentira, pero de llevar gafas a no llevar gafas lo hace. En el caso de Miquel, yo le he conocido de todas las formas posibles. Yo porque ya le conozco, pero no me extraña que la gente no sepa cómo es, porque se cambia totalmente. Pero Arantxa Berradre, que es el alias de la policía, por ejemplo, desapareció y no ha vuelto a saber nadie de ella, ¿no? Es decir, no sabemos qué aspecto tendrá, no sabemos incluso si en la comisaría de policía o en la embajada donde esté trabajando, si realmente saben quién es. Porque ella ha optado por 25 años de silencio. Sin embargo, Miquel Lejarza, escribimos su biografía, se ha escrito libros sobre él, y él ha preferido seguir dando la cara, y él ha preferido seguir trabajando en este tipo de historias, ¿no? Entonces siempre el problema es que sus vidas, aunque ETA haya desaparecido, sus vidas siguen corriendo peligro, y la policía o el servicio secreto no les deja aparecer, porque piensan que puede haber cualquier loco que por lo que hicieron hace años querrían matarles, ¿no? Hablamos un poco del cambio de aspecto. Yo no se lo decía antes, ¿no? Yo no sé si estos agentes cobran tanto dinero como para retirarse después de una operación peligrosísima, por ejemplo esta, ¿no?, de 2.000 millones de euros con esta asociación mafiosa por el tráfico de armas. Yo no sé si conoces casos precisamente, ¿no?, dentro de la historia del espionaje, y más en concreto en España, de personas que se han retirado a vivir de las rentas por el dinero obtenido de una forma totalmente meritoria, ¿no?, porque es jugarse la vida de una forma extrema, o han vuelto al trabajo como pues casi como un policía municipal de un pueblecito más tranquilo y más sosegado, ¿no? Alucinarías, Nacho. No les pagaron a ninguno. Yo he conocido a un montón de ellos. A ninguno le han pagado una cantidad de dinero como para retirarse, ni siquiera como para dejar de trabajar.
Es decir, y te pongo un caso concreto, el agente del servicio secreto que se infiltró, que era un guardia civil, se infiltra en la extrema derecha en los años 80, consigue evitar que iban a colocar, este grupo de extrema derecha iba a colocar unas bombas en el día de del desfile de las Fuerzas Armadas en Coruña en el 85, iba a matar a toda la familia real, al gobierno, iba a ser aquí una escabechina tremenda. Bueno, pues cuando acaba, se retira, le siguen pagando una pequeña cantidad que le pagaban y al año, creo que fue, le dejan sin nada, le dejan tirado. Es decir, ese prototipo que la gente tiene, que tú reflejas de James Bond y tal, es absolutamente falso en España, en la realidad es absolutamente falso. Es gente que tiene que seguir trabajando, es gente que no puede. Mira, Mikel Lejarza ahora mismo ya ha superado los 70 años y no tiene derecho a pensión de la Seguridad Social porque el servicio secreto nunca cotizó por él. Y entonces, ni siquiera a los médicos. Entonces, lo que hacen es que le pagan todos los meses, le siguen dando todos los meses un sobre con dinero, el propio servicio secreto, para que pueda vivir a sus 70 años. Es tremendo, es tremendo. Desde luego, y además imagino que te iba a preguntar, ¿no? Imagino que en la historia del espionaje en España nos fijamos sobre todo, ¿no? Por el valor y el impacto y el eco que ha tenido el trabajo de Mikel Lejarza, pero habría otros lobos, ¿no? en la historia del espionaje que no han tenido tanta suerte, que han sido detectados, que han sido identificados, que han sido asesinados. Sí, eso ha habido un montón de ellos. Ha habido las infiltraciones, por ejemplo, en el caso de Mónica Berradre se sabe porque está controlado, y se infiltraron el mismo mes a 5 policías. Y a los 2 o 3 meses 4 ya habían sido descubiertos y uno tuvo que ser atendido por un psiquiatra, ¿no? Y triunfa uno, ¿no? En el caso de Mikel Lejarza es que era el topo estupendo, porque era vasco, le conocía a la gente, hablaba en vasco, no tenía ningún perfil de policía de guardia civil, ¿no? Pero yo conocí un montón de casos del servicio secreto que intentó infiltrar a gente, ¿no? O la Guardia Civil, que tuvo un gran éxito cuando infiltró a Nido, a un guardia civil, que estuvo siendo chofer de la cúpula de ETA y que le descubrieron porque unos etarras fueron a investigar, había filtraciones y fueron a investigarle a casa de sus padres, y en un álbum de fotos los padres no habían quitado una foto de su hijo vestido de guardia civil jurando bandera, ¿no? Entonces, todos estos, bueno, joder, es que es gente que lo entrega todo, es gente que lo hace todo, se juega la vida, está a tope con su misión. Hace tiempo la directora de la película de La Infiltrada dijo que ella no entendía cómo la infiltrada, una chica de 20 y pocos años, se pasaba 7 años de su vida infiltrada en una banda terrorista, cuando ella había aprovechado esos años para tener relaciones, empezar su trabajo y todas esas cosas, ¿no? Lo entiendo, ¿no? Yo creo que esta es gente que tiene unos valores, que cree en esos valores y que por beneficiarnos a todos los españoles, ponen su propia vida en un segundo término. Ya para ir acabando, Fernando Rueda, autor de este libro Líneas Rojas, publicado por Roca Editorial, imagino que en las 2 últimas décadas, casi en las 3 últimas décadas, la presencia, ¿no?, de Internet, y ahora más cerca de nosotros, redes sociales, estos medios de comunicación instantáneos, más directos, este ámbito, ¿no?, del mundo del espionaje, de los agentes secretos, habrá cambiado muchísimo, ¿no? Y habrá incluso algunos de ellos que trabajan incluso desde su propia casa en un despacho sin moverse de ahí. Sí, sin duda. El año 2002-2003 se creó el Centro Criptológico Nacional. El Centro Criptológico Nacional es una unidad de defensa que es la que se garantiza defensa frente a los ataques que vienen de China, de Rusia, etcétera, etcétera. Pero paralelamente hay una unidad dentro de la unidad operativa que es una unidad de ataque, es una unidad no de defensa, sino de ir hacia adelante.
Esa unidad, que es la que tiene todas las intervenciones telefónicas en embajadas, en casas y tal, también van teniendo unidades para entrar en las redes sociales y perseguir delitos, por ejemplo, es que se descubrió hace tiempo que en Instagram el servicio secreto chino busca perfiles para captar a la gente, ¿no? Entonces ellos tienen que buscar también información en las redes sociales, hacerse pasar por gente, que decir, efectivamente, las redes sociales ahora es un campo minado por espías de todo tipo. Totalmente, totalmente. Muchos de estos secretos los vais a poder encontrar en este libro, Líneas Rojas, publicado por Roca Editorial, cuyo autor, el periodista Fernando Rueda, nos ha atendido y nos ha contado en los últimos minutos aquí en Ser Historia. Fernando, amigo, como siempre, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho. Es un placer estar en un programa tan bueno como el tuyo. Un abrazo. Gracias. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Como siempre, lo pueden escuchar, volver a escuchar una y mil veces a través de los podcasts de Ser Podcast o a través de cualquier otro agregador de audio. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y echando una mano en la producción, José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento y cosas maravillosas, como diría Howard Carter, aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.